Esta parte que dice vigilancia epidemiológica hace referencia a más o menos cuál es la situación actual en la que estamos en algunas patologías importantes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando abordamos este tema es que no esperemos preguntas pasadas, digamos, que tengan mucha relación a lo que vamos a hablar ahora. Y es lógico, porque la situación es de este año, ¿ya? Sin embargo, sí hay ciertas tendencias de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, por ejemplo, que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar. Vamos a revisar las patologías más importantes en cuanto a su comportamiento actual. Un poco para que más o menos tengamos idea de cuál es nuestra situación, ¿ya? Dentro de ello, una de las cosas que no va a cambiar es, por ejemplo, esto de aquí, las enfermedades de notificación inmediata. Así se llama en general a toditas las enfermedades que se notifican. Con ese término lo engloban, ¿ya? Con ese término lo engloban. Dentro de ello, nosotros tenemos, y esto es muy importante, las enfermedades que están sujetas a vigilancia internacional. Sujetas a vigilancia por el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué cosa significa que estén sujetas a vigilancia internacional? Son varios términos que se pueden usar como equivalentes. Les dicen las enfermedades cuarentenables, por ejemplo, ¿ya? Enfermedades cuarentenables son estas que están acá: fiebre amarilla, peste y cólera, ¿ya? Cualquiera de las tres. Sujetas al Reglamento Sanitario Internacional son estas tres. De notificación inmediata, en realidad son estas tres, ¿ya? En realidad son estas tres, ¿ya? Porque las otras se notifican, hay ciertos plazos, pero las únicas que son así ya, apenas uno sospecha un caso, tiene que notificar por el medio más accesible, son estas tres. Sin embargo, les digo, tengan cierto cuidado, porque cuando hablan de notificación inmediata, por algún motivo engloban a todo. Por ahí les van a decir Reglamento Sanitario Internacional, entonces hay que acordarse de estas de aquí. Enfermedades cuarentenables también es más o menos lo mismo. ¿Qué significa que deben de inmediato notificar? Significa que si yo estoy en un establecimiento de salud, ¿ya?, y encuentro un paciente con un cuadro, con una jeca, por ejemplo, que lo ha llevado a la deshidratación y hipotensión muy prontamente, y es un tipo que necesita hidratación por todo lado porque no sale del shock, y ha empezado hace pocos minutos el cuadro, ese es un cuadro compatible con cólera, por mucho que todavía no tengan confirmación. ¿Qué debo de hacer? No solamente atenderlo, sino ese instante notificarlo, o por celular, o por radio, o por vía telefónica, lo que encuentre, al ente superior. Y rapidito eso tiene que llegar a la dirección máxima, rápido. Ya son de notificación en ese instante, no se puede esperar la semana. ¿Por qué les comento esto? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ha visto lo que es el BEA, el famoso BEA, ese que se informa semanalmente, ¿no? El BEA. Por algo es notificación semanal, no es de inmediato. Por ejemplo, las iras se acumulan y se notifican al final. Ahí, por ejemplo, están malaria, los casos de influenza, algunos que están bajo vigilancia como la poliomielitis aguda. Por ejemplo, nosotros vigilamos más que poliomielitis, nosotros vigilamos parálisis flácida aguda. Eso es lo que vigilamos, ¿ya? Parálisis flácida aguda, ¿ya? Tifus exantemático, etcétera. Están bajo vigilancia, pero no confundan esto con Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Esto se notifica en un plazo de 7 días. Se acumulan los casos y en la semana se informa, ¿ya? Y todas estas también son notificables. En realidad, la mayoría de los cuadros infecciosos se notifican, se hacen su ficha epidemiológica y se notifican. Entonces, lo que en el examen puede venir, ya en algún momento hablan bajo vigilancia epidemiológica, por ejemplo, a estos que están acá, a estos que son, ¿qué tienen en común si ustedes se dan cuenta? Estos que están enumerados son inmunoprevenibles, si lo observan bien. Estamos hablando de difteria, poliomielitis, sarampión, rubiola, son inmunoprevenibles. Entonces, hay veces que les pueden preguntar así, inmunoprevenibles. O hay veces que combinan términos y ustedes tienen que saber más o menos a qué cosas se está refiriendo, ¿ya? A qué cosas se está refiriendo. Por ejemplo, les pueden decir, y así han preguntado alguna vez, les podrían decir, si hablo de metaxénicas, hablo de malaria, hablo de dengue, hablo de Chagas también podría ser. O sea, hay varias enfermedades y todas se notifican, ¿ya? Pero les puede decir de notificación semanal. Yo miren, una alternativa podría ser malaria, porque sé que se notifica semanalmente. Malaria como tal, ¿no? Si les dicen sujetas a Reglamento Sanitario Internacional, pienso en una de estas tres, o en las tres si es que están en alguna alternativa. Si le dicen
notificación inmediata inmunoprevenibles, o estas de acá, o cuidado también con el término de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Estas que están acá, son las inmunoprevenibles. Y en base a eso uno tiene que responder, ¿ya? En base a eso. Esta es una pregunta, por ejemplo, no recuerdo en qué año, creo que todavía es del año 2004 o algo así, ¿ya? Esta pregunta. Pero vino en el examen. ¿Ya? Y miren qué dice. ¿Cuál de las siguientes enfermedades pertenece al grupo de transmisibles metaxénicas de notificación inmediata? Ya saben, cuando les hablan de notificación inmediata hablan en general. En general hablan, por eso le ponen ese título. Pero miren, yo podría ver aquí, yo veo malaria, veo tifus exantemático, veo leishmaniosis, veo dengue, metaxénicas. Quizá lo que se puede librar es tétanos, porque no es una metaxénica, pero aquí veo varias. Yo podría incluso decir tifus exantemático. Yo recuerdo que era una situación que estaba en vigilancia internacional, ya, pero cuidadito, cuidadito. Como dice de notificación inmediata, significa que apenas tú lo captas, haces tu ficha epidemiológica, haces el proceso y en el menor tiempo posible lo tienes que notificar, ¿ya? No significa que sea, como en el caso de las sujetas a Reglamento Sanitario Internacional, una notificación antes de hacer la ficha epidemiológica, antes de nada tú tienes que coger tu radio y notificar de inmediato. Ya solamente esas, fiebre amarilla, peste y cólera. ¿Cuál creen que han elegido aquí? ¿Saben cómo lo han descartado? Tifus exantemático, si ustedes observan, está dentro de los de vigilancia internacional y se notifica semanalmente, ¿sí o no? Está ahí catalogado dentro de esas cuatro. Fíjense, está influenza, tifus exantemático, está malaria, ¿sí? Dentro de ese cuadro. Entonces, descartado tifus exantemático, tétanos no es metaxénica, les quedan estas otras posibilidades, ¿ya? Malaria vivax les han puesto exclusivamente, ¿ya? Malaria vivax tampoco se notifica de inmediato. Falciparum sí, ¿ya? Falciparum sí, si ustedes observan bien la lista, ¿ya? Ahora, la leishmaniosis también se hace un consolidado y no hay ningún problema, eso se notifica incluso mensualmente. Dengue es la que se debe de notificar así, de esa manera. ¿Ya? La metaxénica de notificación inmediata es dengue, de estas que están acá. A pesar de que también es metaxénica malaria. Si aquí hubiese malaria falciparum, me preocuparía porque habrían dos respuestas, ¿ya? Entonces, estas combinaciones habría que tener cierto cuidado, hay que considerar, bueno, esta ya la preguntaron para que vean, ¿ya? Para que vean, y si uno se descuida o no observa bien, se va a equivocar. Y si la pregunta es de este tipo, eso sería ya una situación muy clara, ¿no? Entonces ya no implicaría gran cosa. Dice, las enfermedades objeto de cuarentena, sujetas al Reglamento Sanitario Internacional y de notificación obligatoria. De todo lo que está aquí, lo único que me interesa observar bien es esto que dice, sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Ya? Todo lo demás es complemento de la pregunta. Y yo sé que hay tres que están sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. Miren, aquí me habla de peste, cólera y fiebre amarilla. ¿Estamos de acuerdo que es la alternativa A, no es cierto? Aquí ya no hay nada que estar razonando ni pensando, porque esas tres agrupa. ¿Ya? Y si les dijeran las enfermedades cuarentenables también estaría bien. ¿Ya? También estaría bien. Aunque hoy en día el ébola, por tan famoso que se está haciendo, también una de las medidas que se toma es justamente poner en cuarentena al paciente, incluso a quienes lo rodean. Si son objetivos desde el punto de vista práctico, hoy día el ébola es más de notificación inmediata que cualquier otra, ¿no es cierto? Y si en la pregunta anterior hubiera aparecido ébola, hubieran marcado ébola. En la anterior digo, tampoco, no, porque dice metaxénica y no es metaxénica el ébola es por contacto, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta clásica, hay que tenerla en cuenta. Esta es otra pregunta que amerita analizarla. Dice, ¿cuál de las siguientes medidas para el control del dengue es la más apropiada? Del dengue. Algunas preguntaron la menos apropiada y la menos apropiada era cuarentena, porque ¿cómo van a hacer cuarentena? De nada va a servir. La cuarentena no es una medida en el dengue. ¿Ya? En el dengue es atacar a todo lo que sea transmisión, mosquitos, repelentes, fumigar, todo eso es de dengue. Bueno, acá ¿qué dice? Dice la más apropiada, uso de herbicidas, dice en los criaderos. Esa es una de las cosas. Y sí, está bien, es algo que se hace con el dengue. ¿Cuál es el principal problema del dengue? El vector y la transmisión, ¿no es cierto? Eso es lo que nos importa. Uso de repelentes. ¿Serviría? Sí, de alguna manera te puede evitar contacto con el vector infectado. Sí te puede servir. Fumigación según el índice aérico.
Según el índice aédico, sí. Acuérdense que el índice aédico no es otra cosa que visitar todas las casas de una zona donde hay dengue y reportar como positivo cada casa, cada domicilio donde detectemos la presencia del vector. ¿Ya? Y la casa donde no haya presencia del vector es negativa. Al final sacas un simple porcentaje de cuántas casas has notificado como positivas y ese es el índice aédico. 5% o más hay que fumigar. Ese es un indicador. ¿Ya? Por eso dice fumigación según el índice aédico, también está bien. El otro dice eliminación de criaderos. ¿Serviría la eliminación de criaderos? También. Y aquí dice reordenamiento del medio ambiente. ¿Sirve o no sirve? También sirve. Pero ¿cuál creen que es lo más apropiado? A ver, analicemos uno por uno. Dice uso de las herbicidas en los criaderos. O sea, yo encuentro criaderos y le echo la herbicida. Está bien, estoy matando las larvas. Pero lo dejo ahí los criaderos. Pasa el efecto de la herbicida y otra vez sirve como criadero. Entonces es una medida sí, pero no la veo la más adecuada. La otra dice uso de repelentes. Me embarro con repelente, me libro del mosquito, todo lo que pueda, y cuando ya no tenga posibilidad de usar repelente, el problema sigue ahí. Fumigo. ¿Fumigar qué cosa es? A los adultos. Fumigas. Pero al fumigar, las larvas siguen ahí, en unos días más, otra vez estamos con el vector. Y eso es lo que sucede. El otro dice reordenamiento del medio ambiente. Si yo elimino todos los criaderos, no necesito ni siquiera fumigar. Chao. Chao, vector. Pero es lo que menos nos gusta hacer. Y esa es la mejor medida. Eso es lo que se debe de hacer. Si el vector no tiene dónde reproducirse, no va a haber enfermedad porque no va a haber quien transmita. ¿Ya? El otro dice eliminación de criaderos. Eliminación de criaderos es solamente los depósitos donde hay agua los elimino. Y aquellos que potencialmente no están con agua en ese momento no son criaderos por definición y los dejaría ahí. No, hay que reordenar el medio ambiente. Reordenar el medio ambiente significa, uno, retirar todito lo que pueda servir de criadero, eliminarlo, ¿ya? Dos, asegurarme de que las personas que vivan en esa zona tengan donde eliminar sus desperdicios de tal manera que no sirvan de criadero a futuro. Tres, asegurarme de que en ese medio ambiente no haya depósitos de agua, desde tanques de agua hasta depósitos, digamos, domésticos de agua, que sirvan de criaderos. O sea, son varias cosas que se tienen que hacer en el reordenamiento del medio ambiente. Y esa es la mejor medida. Así como el lavado de manos es para infecciones intrahospitalarias, para el dengue es reordenamiento del medio ambiente. No digo que no sirva lo demás, sí sirve, pero lo mejor es eso de ahí. Y eso es lo único que le va a dar sostenibilidad en el tiempo. Si ustedes se ponen a analizar un lugar donde no exista ni residuos, ni basura, ni, ¿qué les voy a decir? Vamos a decir, depósitos de agua, etcétera, no va a haber Aedes aegypti. Y al no va a haber transmisión. ¿Ya? Eso es importante. La mejor medida es esta de acá. Entonces, ¿cuáles son estas infecciones emergentes y reemergentes en el Perú? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué está habiendo este cambio? Por estas situaciones que se mencionan. Uno, que hay cambios demográficos, es verdad. O sea, cuando las personas, aquí el mejor ejemplo ya no es tanto el movimiento de las zonas del interior del país hacia Lima, eso no es tanto ahora. ¿Ya? Pero sí es cierto que cada vez se invade, por ejemplo, desiertos, cada vez se invade zonas no pobladas, y obviamente la gente tiene que vivir primero sin agua, sin desagüe, sin luz, ¿no? Y eso hace de que haya hacinamiento y otras cosas más. Entonces, los cambios demográficos y del comportamiento humano tienen que ver. Ese es uno. El otro dice el impacto de la nueva tecnología y la industria. También está más o menos en relación a lo mismo. ¿Ya? La nueva tecnología hace de que sitios que eran de muy poco acceso anteriormente, ahora son más accesibles. Aun cuando no tiene todas las condiciones para que la gente habite, pero invita a que la gente se traslade. ¿Qué más? El desarrollo económico y cambios en el uso de la tierra, eso también tiene mucho que ver, ya es más o menos las tres dicen casi lo mismo. Aumento internacional en viajes y comercio, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque cuanto más viajes haya, es más fácil que una persona incubando una enfermedad se traslade de un lugar a otro. Por ejemplo, acá tenemos a Aedes aegypti, suponiendo que no tengamos dengue. Basta que una persona incubando dengue se venga para acá y desarrolle dengue clínicamente en la zona donde hay vector, se acabó el problema. Empieza a haber la transmisión. Entonces, eso es importante. Cambios y adaptación microbiana, esto no es ninguna novedad. Las bacterias cada vez son más resistentes. Los parásitos, en este caso, el Plasmodium se ha hecho resistente a los larvicidas, a los antimaláricos, etcétera, ¿ya?
Y esto también es una cosa que esperemos a partir de hoy día cambie un poco en el Perú, la venida menos de las medidas de salud pública. O sea, a nadie le interesa la salud pública, ni a nosotros como médicos, ni a quienes nos dirigen, más nos dedicamos a trabajar en la parte recuperativa. Entonces, cada vez hacemos menos salud pública, cada vez nos interesa menos y tenemos el problema. ¿Ya? O sea, son cosas que se van sumando, ¿ya? Y más o menos estas son las consecuencias, estas son las, vamos a decir, enfermedades emergentes debido a resistencia bacteriana. Creo que nadie va a dudar que la tuberculosis es un problema, y es un problema hoy en día básicamente por la resistencia. O sea, de antes de existir tuberculosis sensible, tenemos las drogoresistentes, o sea, cuando es resistente a cualquier fármaco, exceptuando el núcleo básico, o en todo caso, uno de los del núcleo básico nada más, o sea, isoniazida o rifampicina y cualquier otro, ¿ya? Pero no a los dos, porque si afecta a los dos, o sea, isoniazida y rifampicina es un MDR, esa es una definición que preguntaron en el último examen. XDR cuando aparte del MDR, o sea, aparte de isoniazida y rifampicina, también afecta a quinolonas y aminoglicósidos, así sea uno solo de cada grupo, ya es un XDR. Y es TDR, que felizmente no es todavía una situación importante en nuestro medio cuando prácticamente no existe droga que funcione, totalmente drogoresistente. También existen casos reportados. En las bacterias gram positivas, nadie va a dudar que el Staphylococcus aureus es el problema hoy en día. Ya este Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y no es porque no exista tratamiento, existe la vancomicina, por ejemplo, pero cada vez es más común. Ya en el hospital prácticamente cuando existe una infección donde se sospecha gram positivo, todos asumimos de que es un meticilino resistente y tenemos que iniciar terapia con vancomicina, ya hasta demostrar lo contrario. Es un problema. Y otro es que este meticilino resistente se ha salido a la comunidad. Se ha salido a la comunidad y en la comunidad tenemos Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ya? E incluso se ha hecho un poco más agresivo que el intrahospitalario porque ha adoptado algunas otras características. El enterococo, por el excesivo uso de la vancomicina, también ha adquirido resistencia a la vancomicina, ¿ya? Y los estafilococo coagulasa negativos cada vez son más frecuentes también porque cada vez invadimos más. Colocamos catéteres, colocamos sondas, etcétera. Entonces, en todo dispositivo invasivo, este coagulasa negativo hace presencia. Eso sucede con los gram positivos. El problema no es estreptococo, por ejemplo. Y les demuestro que no es estreptococo porque el estreptococo pneumoniae, ya si a lo mucho es resistente a penicilinas, tenemos las cefalosporinas y tenemos más cosas todavía. El otro estreptococo, el piógenes, el que produce la faringoamidalitis purulenta y está relacionado a la fiebre reumática y a la glomerulonefritis postestreptocócica, no se ha hecho resistente ni siquiera a la penicilina. En todo el mundo no hay ni un solo caso de estreptococo piógenes resistente a la penicilina. O sea, no es un problema. El problema es estafilococo. ¿Ya? Se ha metido en las endocarditis, se ha metido en las intoxicaciones alimentarias. O sea, cada vez está haciendo, digamos, más presencia. ¿Ya? Entonces, de los gram positivos es estáfilo. De los gram negativos, ya en general todos los gram negativos ahora han adquirido, la gran mayoría, este tipo de beta-lactamasa, que antes hidrolizaba penicilina y ahora se ha ido hasta cefalosporinas de cuarta. Nos deja solamente los carbapenens como alternativa. Ya, entonces esas beta-lactamasas de espectro extendido es una cosa que ya es muy común, ya. En algunos lugares similares al nuestro, como en Colombia, ya lo toman como un problema de salud pública y ya están empezando a trabajar. Acá todavía ni siquiera nuestras autoridades se enteran muy bien de qué cosa esto significa. O sea, estamos más en riesgo que digamos, nuestros vecinos que tienen un problema similar. Pseudomonas aeruginosa también, está mal escrito esto, no es pseudomona, cuidado, es pseudomonas, ese es el nombre. Pseudomonas aeruginosa, por el uso excesivo de antimicrobianos, también es una situación cada vez más frecuente, ya está en la comunidad, no tanto en el intrahospitalario como antes. Y los parásitos drogoresistentes, cuyo mejor ejemplo es Plasmodium, ¿no? O sea, la malaria se hace resistente a los fármacos que se vienen usando. En Plasmodium falciparum se hace más evidente, felizmente en Vivax no tanto. Entonces, por resistencia, no es exclusividad del hospital, si se dan cuenta, ya ha ido hasta el bosque, ha llegado, porque si hablamos de malaria, eso no está en el hospital, está en zonas de jungla. ¿Ya? Entonces, esto es un problema, ¿ya? Como emergente. Aquí solamente para mencionarles que emergentes por bioterrorismo cada vez hay más. El mejor ejemplo es cuando se ha eliminado la viruela del mundo, porque se ha erradicado la viruela, no tenemos viruela, eso sí podemos asegurar, pero no se sabe por qué la cepa la tiene guardada Inglaterra y la tiene guardada Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el motivo para guardar una cepa que ya está erradicada del planeta? Entonces, si eso cae en manos de gente que no lo va a usar para buen fin,
podríamos tener problemas serios. Entonces, en realidad, cualquier agente infeccioso se puede utilizar como bioterrorismo. Cualquier agente infeccioso, ¿ya? Pero, sin embargo, por su capacidad de transmisión, lo que más se usa son los que se pueden transmitir por vía inhalatoria. Es por eso que el anthrax tiene alta eficacia, ¿no? El anthrax. Lo tradicional era que manden cartas o misivas, uno abre, inhala el anthrax y ya se infectó con el anthrax. Y el anthrax pulmonar es una cosa muy cruel, no es como el anthrax dérmico, ¿ya? Y así como ven, hay varias situaciones. Fíjense, la viruela misma, a pesar de estar erradicada, las encefalitis virales, fiebres hemorrágicas virales. Imagínense que el ébola lo usen como bioterrorismo, sería una cosa muy problemática, ¿no? Todas, en general, se pueden usar en más o en menos en bioterrorismo, y es por eso que el bioterrorismo es un problema también para la emergencia. Y habíamos comentado que los inmunocomprometidos es un grupo especial que ha hecho que enfermedades antes un poquito olvidadas ahora se hagan nuevamente presentes y han reemergido. Por ejemplo, hablando una cosa muy puntual, si hablamos de TB, en Europa no había TB. En Estados Unidos no había TB, no había así, no es que había poco, no había, no existía. Pero gracias al VIH otra vez tienen tuberculosis, ¿ya? Es por eso que de ellos nace incluir a la tuberculosis como un marcador de SIDA. Que en nuestro medio eso no es muy aplicativo. ¿Por qué? Porque TB tiene todo el mundo, ¿no? Pero en esas zonas TB es casi sinónimo de SIDA, ¿ya? Y así, gracias al VIH, por ejemplo, tomando como ejemplo a los inmunocomprometidos, nosotros podemos ver que toda esta lista se ha hecho presente cuando antes o no existía, o si existía era muy poco significativo y no lo tomábamos en cuenta. Por ejemplo, neumocitis girovesi es casi exclusivo de los pacientes con VIH, ¿no? La shigelosis, por ejemplo, que es una situación muy, vamos a decir, leve en la mayoría, ya cuando se trata de pacientes con VIH produce cuadros sépticos, lleva el shock séptico, etcétera. Entonces, la población de inmunocomprometidos hace que pensemos en otras posibilidades etiológicas que no son los que habitualmente tenemos. Y cada vez hay más inmunocomprometidos, no solo por el VIH, cuidado, sino también por otras cosas. Antes, persona que tenía una leucemia, un cáncer, esperábamos su desenlace. Hoy en día hay opciones. Le damos quimioterapia, le hacemos trasplante de médula, o sea, hacemos que sobreviva, pero como inmunosuprimido. Una persona lúpica se moría, ahora no. Ahora sobrevive, pero gracias a hacerse inmunosuprimido, porque por corticoterapia prolongada, por inmunosupresores que usan de forma habitual. ¿Ya? Entonces la población de inmunosuprimidos es una población que está creciendo y eso hace de que haya enfermedades emergentes en este grupo, en general. Y de las emergentes transmitidas por vectores, obviamente estas y todas las otras que se puedan imaginar. Ahí estamos incluyendo chikungunya, por ejemplo, porque más que el ébola, chikungunya sí es un problema, porque si ingresara a nuestro medio, tenemos el vector y estaríamos en problemas serios. Tenemos el vector, ¿no? Y no hemos hecho nada todavía por reordenar eso. Si eliminamos el vector, estaríamos más tranquilos, ¿ya? O sea, más que ébola, que tanta propaganda se le hace, chikungunya sí es no es en este momento un emergente, pero con riesgo de ingresar, ¿no? De ingresar a nuestro medio. Y todas las demás, por el cambio climático, de lo que estaban controladas, se han hecho reemergentes, o sea, están otra vez causando problemas. Bueno, de esos conceptos, miren esta pregunta, dice uno de los siguientes: no se asocia a la reemergencia de enfermedades infectocontagiosas. Cambios demográficos, por supuesto que sí. El desarrollo económico va relacionado a lo primero. Viajes internacionales, también hemos visto que clarito. Cambios y adaptación microbiana también, pero nuevas políticas en salud pública no. Más bien, la venida menos de la salud pública era el problema. Las nuevas políticas estarían encaminadas más bien a solucionar. No las tenemos. No hay nuevas políticas en salud pública, ¿ya? Hace un par de semanas estábamos desarrollando el curso de resistencia bacteriana y habían cosas muy tristes. Por ejemplo, hablando de gram negativos, y se relaciona con el tema, una pregunta muy interesante que le hicieron al doctor Martín Oyanguren del Hospital Revelletti, experto en lo que es resistencia. Le dicen, ¿alguna novedad en cuanto a nuevos fármacos para gram negativos? Lo cierto es de que en este momento ni en fase 1 hay ningún fármaco nuevo contra gram negativo. Eso significa que si en este momento se inicia una investigación, por lo menos en unos 50 años estaría recién empezando a aplicarse un nuevo fármaco. A vuestra edad, échenle 50 años, la mayoría va a estar o jubilándose o ya se ha jubilado, probablemente. ¿Ya? Entonces, por lo menos nosotros no vamos a ver un nuevo fármaco contra gram negativos. Esa es nuestra realidad, ahorita, en este momento. ¿Ya? Es un problema. Para gram positivos sí hay. Y así más o menos podríamos hablar en TB. En TB, por ejemplo, en los últimos 50 años, un solo fármaco se ha probado como nuevo.
en los últimos 50 años, para TV. Pero ustedes saben que ni siquiera en los últimos 50, sino en los últimos 10 ha aparecido todos los otros que nos causan problemas. O sea, estas enfermedades reemergentes son un problema porque no va de la mano con la industria. ¿Ya? No va, y al no ir de la mano van a siempre ser un problema. Que nos toca prevenir más que curar. ¿Ya? Por eso de ahí la importancia de la medicina preventiva. Miren esta otra. Dice las bacterias intrahospitalarias de mayor morbimortalidad, que mayor morbimortalidad ocasionan debido al desarrollo de resistencia antibiótica, o sea, las intrahospitalarias. Esta pregunta alguna vez la han planteado como las dos más importantes de unidad de cuidados intensivos, que también es exactamente la misma forma de preguntar. ¿Cuáles son? Es Pseudomonas y Estafilococo, ¿ya? Pseudomonas y Estafilococo, son los dos. Y a nivel de comunidad, porque podrían preguntarles cuál es la bacteria emergente o reemergente que cada vez es más importante a nivel de comunidad, es Staphylococcus aureus, por si acaso, ¿ya? Estafilococo. Estafilococo se ha hecho presente en todo, en endocarditis, en osteomelitis, en intoxicaciones alimentarias. O sea, si ustedes revisan, Estafilococo se ha hecho presente en la gran mayoría. ¿Y saben por qué? Por el uso de antibióticos. ¿Quién diría el uso de quinolonas genera la emergencia de estafilococos? ¿Ya? Pero si nosotros mismos no lo entendemos bien, ¿qué esperamos de nuestras autoridades hasta que lo entiendan? Y si lo entienden, si tomarán o no medidas. Depende de nosotros mismos. ¿Quiénes recetan más? Está bien que haya automedicación, nosotros somos los que recetamos más. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Si les preguntaran en comunidad, es estafilococo, ¿ya? A tener en cuenta. Bien, entonces vamos a hablar un poco, pues, de cuál es nuestra realidad. En dengue, por ejemplo, hasta el año 2014. Ya, esto es hasta finales de septiembre. No hay forma de conseguir de octubre, porque como recién ha acabado el mes, todavía no ha actualizado. Pero hasta aquí está bien, ¿ya? O sea, prácticamente esto no va a variar. Puede variar hasta el día del examen, quizá en algo pueda variar. Pero ya se tendría que ver algo que no se ha visto, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Miren ustedes todo lo que significa dengue en nuestro medio. Hay nuevos territorios para dengue. Hay nuevos territorios que no reportaban dengue, ahora reportan dengue. Uno de los más llamativos, porque si hablo de Loreto, de Ucayali, siempre ha habido dengue, ¿ya? Pero esto de aquí, por ejemplo, me debe llamar la atención. La zona de la selva de la Convención. Ya, la selva de la Convención, que está en el departamento del Cusco, es una zona donde se reportaba malaria vivax nada más. Años se reportaba malaria vivax. Y en la zona del Valle Sagrado de los Incas, que es tan turístico, había bartonelosis, había riquecias y ni siquiera malaria. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha empezado a reportar hasta malaria falciparum, pero importado. Lo que pasa es que por el canon del gas, ahí está, ese es el mejor ejemplo, el gas que se extrae, el gas de camisea, ha generado que mucha gente se traslade buscando situaciones laborales, ¿ya? Y dentro de ello genera movimiento de personas. Y eso demuestra que los viajes internacionales, que los viajes internos incluso, que el cambio en el comportamiento de las personas, la superpoblación y todo lo demás, va a generar emergencia de enfermedades. El dengue sí es autóctono ya, ahora sí es autóctono, no había Aedes aegypti, ¿ya? Fíjense cómo la mejora de una situación geográfica ha condicionado un empeoramiento en su salubridad. Lo que pasa es que habían dos zonas, y se los voy a mostrar acá, quiero que se ubiquen. Esta es la zona de Ayacucho, como ustedes saben, miren. Esta es la famosa zona del BRAE, lo que estoy señalando. O sea, el limitante entre Cusco, Ayacucho y Junín, esta parte, la zona del BRAE. Pero de la capital de toda esta provincia, porque la mitad de todo este departamento es una provincia, no había acceso directo. ¿Saben qué hacía la gente? Yo les digo eso porque yo he trabajado en la zona. Para llegar ahí, ¿saben qué tenía que hacer? De aquí había que viajar a Cusco. De Cusco tomar vuelo a Lima. Y de Lima viajar a Ayacucho y entrar por acá. O sea, había que darse una vueltaza, porque no había acceso. Ahora han hecho la famosa carretera que pasea a Toquimbiri, que a cada rato lo van a escuchar en la televisión. Dos cosas han logrado con eso. Uno, que el narcotráfico, que era solo del BRAE, se ha metido a la convención. Eso es uno. Ahora ya matan en Quepaciato, matan en Quiteni y en otras zonas más, ¿ya? Y lo otro es que la gente de Ucayali, ya, de esa zona de Ucayali, que era un problema para ellos trasladarse, ahora les es fácil venir, porque colindan con la convención, ya, y vía Ayacucho salir a otras zonas donde no salían. Y en Ucayali, ¿qué había? Dengue. Y ustedes saben trasladar al vector infectado o personas infectadas o los dos a la vez, es fácil, ¿ya? Entonces ahora se ha generado un nuevo territorio de dengue, que no había antes. Y si hay una enfermedad que ha reemergido, o que ha emergido mejor aún, es dengue, ¿eh? Ténganlo presente, cuidado que les pregunten. Porque no solamente es esta zona, este es un ejemplo que les estoy dando, hay otras más que se han dado ahí, ¿ya? Porque malaria no ha ganado más territorios, Chagas no ha ganado más territorios, pero el dengue sí,
El dengue sí ha ganado más territorios donde no existía, ni siquiera el vector. Ahora hay vector y enfermedad. ¿Ya? ¿Resultado de qué? De la mejora en ciertos aspectos. Ahora hay una pista. Antes se hacía en 4 días, ahora se hace en horas. Eso está bien, pero ha generado también el traslado de enfermedades. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes observan, ya los fallecimientos prácticamente no es una cifra muy alta que se diga, ¿ya? Comparado a los casos, o sea, su letalidad no es tan alta, ¿ya? Sin embargo, son más o menos los mismos departamentos los que siempre reportan la mayor cantidad. Siempre está Loreto, está la zona norte del Perú, está Madre de Dios, Ucayali, etcétera, pero ya se ha ido metiendo más zonas, ya se ha ido metiendo más zonas que antes no había, ¿ya? O sea, si hay un territorio que ha ganado extensión es dengue, ¿ya? Dengue, cuidado. Esto nos muestra mejor, miren, historia, desde el año 2000 hasta el año 2014. Loreto siempre está por ahí. A veces en primer lugar, a veces en segundo, dependiendo, a veces Ucayali le ganaba, ¿ya? La zona norte también, Ucayali, por ahí se disputan los primeros puestos, ¿ya? Pero han empezado a ver, Lima también ha reportado dengue, ¿no? En los últimos años como autóctono en algunas circunstancias. Pero ha ido apareciendo otras, vamos a decir, otras zonas más que antes no reportaba. Por ejemplo, miren, yo puedo señalar aquí, de los casos importados que habían, casos importados, años que no había ninguno, y miren aquí, ¿no les llama la atención? 57 casos, de lo que no había nada. Lograron controlar, pero como es tan complicado, otra vez por acá, miren, 213 casos acumulados. O sea, está ganando territorio el dengue. O sea, el que está ganando el territorio es el vector, ¿ah? No el dengue. Suficiente que una persona infectada vaya por ahí, ¿ya? Muy bien. Si ustedes observan a manera general, ya sabemos lo que es dengue, sin signos de alarma, con signos de alarma, ¿no? El dengue solamente con fiebre, dolor retrocurar, mialgias, artralgias, etcétera, es un dengue común y silvestre, al que le llamaban dengue clásico antes y que hoy día se llama dengue sin signos de alarma. Y el dengue con signos de alarma es eso mismo, pero más dolor abdominal intenso, hipotensión, signos de sangrado, etcétera, son dengue con signos de alarma. Y también hay un dengue grave, aquel dengue que se complica, dengue que puede ser potencialmente letal. Si se dan cuenta de todos los casos, durante el año 2014, miren, sumando todos los casos del Perú, acá hay 12.000 casos, redondeando 13.000, más o menos 15.000 casos, a grosso modo, hay 75 casos que han sido dengue grave, o sea, la gran mayoría no lo es. A ver, saquen el porcentaje, ¿cuánto es 75 de 15.000? Sale 0,5% más o menos, ni siquiera 1%. Eso es importante. En Lima, miren, ¿quién diría? El 2014, pareciera que no ha habido nada, lógicamente cuando no llega a oídos de los periodistas no lo publican. Y la gente cree que no hay dengue, pero en realidad sí. Sí ha habido, no mucho, pero ha habido, comparado a otros años que ha habido más. ¿Ya? Lima es un sitio donde siempre hay dengue. ¿A qué zonas están mencionando? Miren, Caraballo, Comas, San Martín de Porres, o sea, son zonas donde habitualmente ha habido dengue. Los brotes importantes del dengue 3 que circuló en Lima hace algunos años, también ha sido en la misma zona. ¿Ya? Entonces, si hay una zona de riesgo en la capital es Cono Norte, ¿ya? El dengue es una patología metaxénica que ha cobrado importancia en el territorio, ha ganado más territorio de lo habitual, también hay que tenerlo en cuenta.